En el Evangelio de Mateo, capítulo 14, verso 22 al 32, encontramos una de las historias más fascinantes que tiene el ministerio de Jesús y la vivencia de los apóstoles con él, en donde Jesús camina sobre el agua. Jesús está enseñando, termina su enseñanza, se despide de la gente y mientras tanto le pide a sus discípulos atravesar el lago y encontrarse con ellos a la otra orilla. Y cuando estos obedecen, se suben a la embarcación y comienzan la travesía, dice el verso 24 que el bote ya estaba bien lejos de la orilla, es decir, que era difícil regresarse o devolverse. Y las olas lo golpeaban con dureza porque soplaba un viento muy fuerte en su contra. El lago de Galilea tiene una característica muy especial. Esta es de que se encuentra ubicada en una ubicación geográfica interesante. Está en medio de una depresión, lo que hace que vientos del oeste conviertan ese sereno lago en un prácticamente mar encrespado. Precisamente es lo que le acontece a los discípulos. Van atravesando normalmente el lago cuando ya a una distancia bastante lejana de la orilla se comienza a encrespar el agua y las olas y el viento golpeaban. El viento estaba en contra y las olas golpeaban por los costados al bote. Entonces, estos discípulos utilizaron la pericia, la experiencia de estar en medio de un lago que, por cierto, no era primera vez que atravesaban. Pero cada situación es distinta. Y lo mismo ocurre con nosotros. Todos nosotros debemos atravesar tormentas en la vida, momentos difíciles, circunstancias lamentables. Todos nosotros estamos sujetos a los momentos de dificultad por el simple hecho de estar sobre esta tierra. Especialmente aquellos que quieren abrazar la fe de Cristo llegan a un punto de no retorno. Y en ese punto de no retorno es donde también se pueden levantar tormentas que van a estar en tu contra. Un viento que va a estar en contra tuya y olas que van a tratar de desestabilizar tu vida. Sin embargo, en medio de esta situación difícil en la que se encontraban los discípulos, encontramos una realidad maravillosa, y es que Jesús no te abandona en medio de tu tormenta. En el verso 25 dice que a la madrugada Jesús llegó caminando sobre el agua. No llegó en otra embarcación a socorrer a sus discípulos. Llegó caminando sobre el agua. ¿Qué significa esto? Significa que Jesús está involucrado tanto con tu vida que Él está en medio de tu tormenta, y no solamente está en medio de tu tormenta, sino que está sobre ella. Jesús llega caminando sobre las mismas aguas que golpeaban el bote o la embarcación. Eso nos demuestra que aunque Jesús está en medio de la tormenta con nosotros, su presencia también está sobre la tormenta, sobre las aguas. El viento no lo mueve, las aguas no lo anegan. Jesús tiene suficiente poder y suficiente autoridad para estar contigo en la tormenta y también sobre ella. Y vemos cómo los discípulos se atemorizan, se llenan de miedo y gritan: es un fantasma. Y ellos
comienzan a aterrorizarse, a sentirse inquietos, porque lo que estaban viendo no era algo muy común. Pero Jesús inmediatamente les dijo: tranquilos, soy yo, no tengan miedo. Y es que la presencia de Jesús en la tormenta es para traernos paz, para traernos gozo, para traernos esperanza, para traernos bienestar. No es para que Jesús calme inmediatamente la tormenta, que es lo que más quisiéramos, sino para que en medio de la tormenta podamos atravesarla de una forma diferente. Cuando hablo de gozo, no me refiero a la alegría en donde en medio de la dificultad vamos a estar con una sonrisa, sino me refiero al gozo que produce la fe de saber que Jesús está en medio de la tormenta y que está también sobre ella, teniendo todo el control. Cuando los discípulos oyen la voz de Jesús, hay uno que se aventura a algo particular. Y en el verso 30 dice el texto, el verso 29 y verso 30 dice que Pedro le dice a Jesús: si eres tú, déjame ir. Y en el verso 29 Jesús le dice: ven. Y dice el texto que Pedro sale del bote y caminó sobre el agua y fue hacia donde estaba Jesús. Es decir, que Pedro se aventura, hace algo que los discípulos no quieren hacer. Y hay que entender ambas partes. Cualquiera no se atrevería, en primer lugar, a pedir, a dar dicha solicitud de descender del bote y caminar sobre las aguas. Creo que los discípulos se sentían más seguros adentro que afuera. Pero siempre va a haber alguien que va a querer ir un paso más allá y experimentar lo imposible en medio de la dificultad. Va a querer experimentar el milagro en medio de la tormenta. Y Pedro fue uno de ellos. Pedro sale del bote, lo que nos habla de una acción valerosa en el apóstol. Y el texto dice que llegó hasta donde estaba Jesús. Yo creo que no es que en medio de su trayectoria él duda, sino que estando con Jesús comienza a vivir algo fuera de lugar. Jesús lo invita, Pedro va, llega hasta donde él estaba y tal vez venían juntos de regreso para subirse a la embarcación. Y ocurre algo interesante. Dice el texto que en el verso 30, que Pedro, ya estando con Jesús, ve que el viento era fuerte y tuvo miedo y se empezó a hundir. Él ya estaba con Jesús, venía con Jesús caminando sobre las aguas, sobre la tormenta. Pero Pedro desvía su mirada y no ve que está con Jesús, sino que mira lo que lo rodea. Mira el viento fuerte, mira las aguas y su fe se desvía por un momento, deja de mirar a Jesús, se concentra en la tormenta y se comienza a hundir. Hoy tenemos a muchos que se han apartado porque han visto la tormenta y no han visto a Jesús que los acompaña en medio de la tormenta. Han puesto sus ojos en la dificultad, en el problema, en el dolor, y no han visto que ellos están experimentando un verdadero milagro de estar en pie en medio de una tormenta en sus vidas. Es por eso que las adversidades lo que buscan es distraernos y es quitarnos la vista de Jesús. Entonces, ¿qué ocurrió con Pedro? Dejó que su corazón se llenara de miedo y de temor. El miedo y el temor infunden dudas.
Y las dudas nos apartan de Jesús y su palabra. ¿Y qué es lo que dice su palabra? En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 43, versículo 2, dice de la siguiente manera: no tengas miedo, porque yo te he liberado. Te puse por tu nombre y me perteneces. Cuando atravieses las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te ahogarás. Dice, cuando tengas que atravesar por fuego, no te quemarás. Las llamas no arderán en ti. Por lo tanto, hay una promesa maravillosa de la compañía del Señor en medio de los momentos más difíciles. En el verso 32 dice el texto que cuando Pedro se hunde, él clama y dice: Señor, sálvame. Y Jesús de inmediato toma la mano de Pedro y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Jesús no se demora en rescatar a todos los que claman a Él. No se demora en salvar a los que lo llaman. Por eso dice Jeremías capítulo 33, versículo 3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es por eso que Jesús toma la mano de Pedro y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si íbamos juntos, si íbamos de la mano, si yo te llevaba en medio de la tormenta, ¿por qué dudaste? Y dice el texto que cuando se subieron a la barca, el viento inmediatamente se calmó. La tormenta inmediatamente cesó. Y aquí tenemos que tener en cuenta algo. Y es que debemos aprender acerca de las tormentas, aprender de ellas. De toda tormenta debes sacar conclusiones, debes sacar experiencias, te deben hacer madurar y entender que después de la quietud viene la tormenta y que después de la tormenta viene la quietud. Lo que se debe aprender es a vivir y tener paz en medio de la tormenta, porque sabes que tú has puesto tu corazón, tu mente, tus ojos en Jesús. Si crees en Dios y en su palabra, Él te llevará de la mano para caminar por encima de las aguas. Y quiero terminar con esto. ¿Cuál puede ser el viento contrario que hoy está azotando tu vida? El viento que te está quitando la paz, el gozo, la fe. ¿Qué te está quitando las fuerzas y te está debilitando? ¿Cuántas luchas, problemas, angustias, tentaciones, dificultades estarás pasando hoy en tu vida? Pero en este mensaje que te he dado en este momento, espero que puedas hallar fe, fuerza, vigor y creer de que Jesús está contigo en medio de la tormenta y que Él está por sobre la tormenta en control y autoridad, y que te puede llevar al puerto seguro si tú lo dejas entrar en tu barca, en tu vida, en tu matrimonio, en la vida de tus hijos, en tu trabajo, en tus finanzas y en todo lo que es tu vida en general. Dios te bendiga.